4 sostenes, los 4 pilares en que la persona debe desarrollarse, pero también los 4 puntos cardinales, es decir, donde sale el sol, donde se oculta el sol, el agua y la luna. Este es un día para pedir sabiduría, para pedir una buena orientación y es el día en que se pide el enfoque para ser un buen líder o una buena lideresa. Entonces, les quise compartir esto, que es parte de la espiritualidad. Si ustedes desean que yo les comparta este material, voy a hacerlo para quienes lo quieran por medio del grupo enlace para que puedan tenerlo como complemento de aprendizaje. Entonces, el día de hoy vamos a continuar luego de esta retroalimentación que va en el marco de la espiritualidad. Mayra, muy bien, Mayra, vamos a compartirla por medio del grupo enlace para que ustedes puedan tener esta lectura complementaria. Entonces, vamos hoy, jóvenes, a continuar con un nuevo derecho protegido. Ya hemos visto libre determinación, ya hablamos lo que es la autoidentificación, hablamos de lo que es el derecho al idioma, que es otro derecho protegido, y vimos espiritualidad relacionado con la cosmovisión. Sin embargo, de este derecho de espiritualidad vimos que hay un sinnúmero de elementos que van relacionados y también vamos a ver cómo el uso del traje tiene un valor espiritual. Entonces, vamos a estar mencionando la espiritualidad, que ya estamos viendo que es su eje transversal, un centro, un núcleo en estos derechos protegidos, a efecto de que podamos ver viendo los elementos que van surgiendo en cada derecho que vamos a ir mencionando. Hoy vamos a ver un derecho protegido que, como repito, tiene un valor espiritual. Es parte de esa espiritualidad, es parte de esa identidad y es parte de esa cultura de nuestro país. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es el derecho al uso de traje. Vamos, antes de hacer esta lectura del derecho a uso de traje, a hacer una lectura de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, porque este artículo lo vamos a relacionar con lo que decíamos en la clase pasada, que contempla la Ley de Desarrollo Social en el marco de lo que debe hacer el Estado en esa obligación del realizar, del promover. Ya decíamos que las políticas públicas son parte de ese realizar, pero que en el caso de los pueblos indígenas las políticas públicas tienen que llevar la participación plena de los pueblos, su consentimiento previo, libre y informado, y por consiguiente deben de llevar un enfoque multicultural, es decir, que recoja todos estos derechos protegidos que estamos viendo en clase. Entonces, leamos el artículo 23 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. ¿Quién quiere leer el artículo 23? Yo, licenciada. Artículo 23. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernan y en lo posible a administrar esos programas mediante sus propias instituciones. Bien, aquí vemos una relación, jóvenes, con lo que hablábamos de las políticas públicas. Toda política pública lleva un plan y ese plan lleva diversos componentes, diversas acciones y cada una de estas acciones va a ir conformada por una meta específica y va a llevar ciertas actividades que yo voy a realizar para poder llegar a esa meta. Decíamos también que va a llevar indicadores. Esos indicadores son aquellas
aquellos enfoques, aquellas aproximaciones cuantitativas que a mí me van a permitir ver que yo alcancé mi meta. Pero también este plan va a llevar una estrategia, es decir, la estrategia es lo que yo voy a hacer, de los medios que yo me voy a alcanzar para poder llegar a alcanzar esa meta. Por ejemplo, ¿ustedes qué estrategia usan cuando responden su examen? Yo tengo ahí ya enterada de que la estrategia que usan es que ya tienen grupos y ahí vemos cómo nos apoyamos con las preguntas. Esa es una estrategia, es una salida que ustedes están usando para poder responder su examen, que no es la mayor aconsejable porque cada quien debería responder su examen de acuerdo al aprendizaje, pero es una salida que ustedes están usando. Esa es una estrategia. Entonces, en el caso de los planes, programas y proyectos en donde está enfatizado ese derecho de los pueblos indígenas, las estrategias van en ese componente multicultural para poder garantizarles a ellos la plenitud en el goce de sus derechos, no solo individuales, sino también los colectivos. Vamos entonces ahorita a empezar a ver cómo se encuentra regulado el uso de traje. Ahorita vamos a leer un artículo que ya habíamos leído en clase, pero no es que lo estemos repitiendo, sino porque vamos a ver el enfoque que este artículo tiene relacionado con este derecho a uso de traje. Para ello vamos a leer el artículo 31, siempre de la Declaración de las Naciones Unidas. Entonces, hagan otra vez, jóvenes, su cuadro para hacer la integración normativa y que ustedes puedan ver con más facilidad el fundamento normativo de este derecho a uso de traje. Entonces, en su cuadro pueden poner uso de traje, primera columna, siempre la Constitución Política de la República de Guatemala. Segunda columna, hoy vamos a colocar la Declaración de las Naciones Unidas. Yo les voy a explicar por qué razón. Vamos a colocar primero la declaración, luego vamos a colocar el acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas y de último vamos a colocar la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces vamos ahorita a leer el artículo número 31 de la Declaración de las Naciones Unidas. ¿Quién lo quiere leer? Si quieres, lo leo yo. Artículo 31. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el reconocimiento de las propiedades de la fauna y flora, las tradiciones orales, la literatura, los diseños, los deportes y juegos tradicionales y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales. 2. Conjuntamente con los pueblos indígenas, el Estado adoptará medidas eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos. Bueno, aquí ya lo habíamos leído, ya habíamos, incluso lo vamos a volver a leer cuando veamos la medicina tradicional. Pero fíjense que este artículo refiere ese derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar patrimonio cultural. Y el uso de trajes jóvenes conforma el patrimonio cultural de nuestro país. Entonces, no puede haber ningún menosprecio al uso de traje porque es parte de ese patrimonio cultural. Y la cultura debe de ser respetada y debe de ser garantizada. Y ya dijimos que la cultura que comprende todo ese conjunto de costumbres y tradiciones de los pueblos, que los hacen ser iguales, pero también ser diferentes. Entonces, en la Declaración de las Naciones Unidas no vamos a encontrar un artículo concreto que diga traje, no lo vamos a encontrar. Sin embargo, por eso es que empezamos ahorita con la columna de la declaración, porque el uso de traje es parte de ese patrimonio cultural de nuestro país y por lo tanto debe de ser respetado y debe de garantizarse ese respeto y también debe de ser promovido. Entonces, vamos a ver ahorita
como está establecido en el Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas, el uso de traje. Para ello nos vamos a ubicar siempre en el numeral romano tercero, que ya lo hemos estado mencionando, aquí está garantizado también el idioma. Entonces vamos a leer el numeral tercero y vamos a ubicarnos en el literal E, numeral 1, numeral 2. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién quiere leerlo? Perdone, dijo numeral E. No, a ver, Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas. Estamos en el numeral tercero romano, donde dice derechos culturales, y nos vamos a ubicar en el literal E, donde dice uso de traje. ¿Quién Ya quiere lo entendí. leerlo? Muy bien. Uso de traje. Debe ser respetado y garantizado el derecho constitucional al uso del traje indígena en todos los ámbitos de la vida nacional. El gobierno tomará las medidas previstas en el capítulo 2, literal A, del presente acuerdo para luchar contra toda discriminación de hecho en el uso del traje indígena. 2. Asimismo, en el marco de una campaña de concientización a la población sobre la cultura maya, garífuna y xinca en sus distintas manifestaciones, se informará sobre el valor espiritual y cultural de los trajes indígenas y su debido respeto. Muy bien. Aquí vamos a extraer varios elementos, jóvenes. Primero que nada, el deber del Estado de respetar y garantizar ese derecho. Es un derecho. Y aquí vamos a relacionar también ese derecho a la autoidentificación. Es decir, si un día ustedes ven que una persona anda con un traje propio de la etnia maya, pero después lo ven con otro traje de otra etnia maya o incluso de una etnia garífuna, esto no es que la persona esté desubicada. Recordemos que hay un derecho de autoidentificación y yo me puedo identificar con una etnia o con dos o con tres. Este es un derecho que no puede ser objeto de discriminación. Pero también vamos a ver aquí, jóvenes, que el traje tiene un valor espiritual. ¿Sí? Un valor espiritual para los pueblos. Y ya lo dijimos anteriormente, es patrimonio cultural de nuestro país. Pero algo que también hay que rescatar aquí, jóvenes, es que el traje también puede ser un motivo para discriminar. Y aquí este motivo, ¿en dónde lo encontramos? Está en el artículo 202 bis del Código Penal. Es decir, el uso de traje también es un motivo por el que muchas veces se puede discriminar, ya sea en una forma directa, indirecta, ya sea parcial o total, y que dé como resultado una discriminación de hecho. Pero aquí en este literal encontramos promover. Fíjense bien, el Estado tiene obligaciones. Primero que nada, respetar, promover, garantizar y realizar. ¿Cómo lo va a realizar? Ya sea con medidas afirmativas, otro tipo de medidas que yo expliqué en la clase pasada, que era para equilibrar la igualdad, cuando la igualdad realmente no es una igualdad real y efectiva. Ahorita doy la palabra a María José. Ahora bien, ¿en qué forma podemos promover el uso del traje? Lo podemos promover diversas formas, pero hay que ver en qué forma promovemos. Porque si con esa promoción lo que estamos haciendo es dañar la dignidad de la persona humana o de alguna persona de un pueblo, ahí estamos violentando derechos protegidos. Ahora bien, hay actividades donde no tenemos que tener claro, jóvenes, lo que es discriminar, ¿sí? Y lo que es violar únicamente un derecho protegido. Por ejemplo, hay ciertas actividades, por ejemplo, ahorita no creo que se esté dando esto por la pandemia, pero quizás ustedes han tenido conocimiento en veces pasadas donde en las escuelas o colegios muchas veces a los padres de familia les mandan una nota y les dicen, mañana será día de mercado, manden a sus niños con traje. Creo que lo han escuchado porque así algunas escuelas lo acostumbran a hacer o lo acostumbraban.
Entonces, ¿qué pasa aquí? Los niños van con su traje y ponen ventas dentro de la escuelita, unos que venden tomate, otros que venden naranjas, etcétera. Aquí no hay discriminación porque no estamos vedándole el derecho a ningún niño a que entre al establecimiento. Y recuérdense que la discriminación es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia. Cuando a una persona o varias personas se les limita, se les violenta un derecho protegido. Sin embargo, hay situaciones donde lo que sí se da es un menosprecio a la dignidad de los pueblos, a ese respeto espiritual al uso de traje. Entonces, aquí, en esto de los mercados que yo les digo, dentro de los colegios, se hace una actividad, pero hay que ver el enfoque que esa actividad conlleva, porque aquí se les está enseñando a los niños, por ejemplo, a que todas las personas que tienen un traje, ¿dónde están ubicadas? En el mercado. Que todas las personas que van con traje pertenecen al mercado. Entonces, hay que ver el enfoque, ¿sí? Porque puede ser que ahí se esté inculcando en los niños que el traje es solo para las personas que venden en un mercado. Ahora bien, ¿en qué forma? Si no caería, digamos, un colegio en una situación de decir hay menosprecio al traje. Por ejemplo, que un día para el 15 de septiembre el colegio o la escuela diga, bueno, padres de familia, vamos a promover que nuestro país es multicultural, ¿sí? Y que está compuesto tal y como lo dice la Constitución por varias culturas. Entonces, queremos representar los diversos pueblos de nuestro país. Entonces, voy a pedirle de que su hijo venga con un traje de Cobán, o que su hijo venga con un traje, por ejemplo, de Sololá, San Antonio Palopó, Santa Catalina Palopó. Entonces, aquí no hay menosprecio al traje, porque el traje lo que se está haciendo en la escuela, en el colegio, es promover ese respeto, que los niños vayan creciendo con esa cultura, pero sobre todo enseñarles que el traje no es un disfraz, sino es promover en una forma respetuosa. Por ejemplo, yo cuando estábamos en lo presencial, ustedes si quieren ver estas actividades para que puedan formarse una idea, están grabadas en el Facebook de la facultad, la página, ahí están como Derecho de los Pueblos Indígenas. Hay varios videos donde al finalizar el curso, y esto pues lo vamos a hacer en clase, pero no de la misma forma como yo lo hacía presencial, porque no se puede en lo virtual. Hacíamos una actividad de cierre. ¿Y qué pasaba en esta actividad de cierre? Los protagonistas eran los alumnos y aquí también lo vamos a hacer así. Los protagonistas van a ser algunos estudiantes de la clase. Pero, ¿qué hacíamos en esa actividad de cierre? Exponían lo que habían aprendido de los derechos, otras personas que sabían hablar el idioma, llegaban a hablar un poco el extracto de los acuerdos de paz, por ejemplo, y otras personas iban con algunos trajes de nuestro país, pero esto no es menospreciar el traje ni es discriminar, porque aquí no le estamos vedando ni estamos insultando. ¿Por qué se hacía esto? Porque la Facultad de Derecho, en el marco del Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas y otros acuerdos, tiene la obligación de promover el respeto al uso del traje y al uso del idioma, entre otras obligaciones que tiene. Entonces, hay que ver el enfoque, cómo se promueve este respeto, ¿verdad? Y que esta promoción no lleve como un irrespeto a la dignidad de los pueblos, ese respeto a la dignidad de la persona que integra un pueblo y que realmente el fin sea promover que el traje es un derecho. Dígame, María José Ruiz y María Alejandra. Buenas noches, Buenas licenciada. noches, licenciada. Buenas noches. Que hable la compañera primero. Muy bien. A ver. Gracias. Licenciada, yo solamente quería pedir su autorización para compartir unas líneas.
yo estaba leyendo en un artículo que llegó al lugar donde yo trabajo y me llamó la atención respecto a lo que estamos viendo el día de hoy. Y dice, nos enseñaron a llamar traje típico a la indumentaria maya para reducir su complejidad e historia a algo folclórico y homogéneo. De esta manera, redujeron la diversidad de nuestra indumentaria a un término que minimiza su valor y anula la diversidad cultural implícita en sus diseños, lo cual ha sido intencional, ya que de esta manera se desvaloriza el arte, la cientificidad y la historia y la complejidad. Nuestros textiles e indumentaria maya. El término también está muy relacionado a la supuesta tipificación de los pueblos indígenas por parte de los invasores a través de la unificación y la ropa. Nuestros trajes típicos no se han puesto a pensar que la indumentaria maya invita a buscar más información. Hay vasijas, hay libros, hay huipiles, que demuestran un legado milenario. Por cambiarle el nombre de indumentaria maya a traje típico. Gracias. A ver, María José, sí. Lo que usted relaciona, sí compártaselo a sus compañeros, es parte del complemento. Gracias por siempre compartir esos aportes. Fíjense que cuando María José señala indumentaria es porque, y eso lo vamos a leer ahorita precisamente, cuando se habla de indumentaria, jóvenes no se limita únicamente a pensar, bueno, es traje o como digo. Lo que pasa es que la indumentaria no es traje. Aquí la indumentaria, por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuando hay una ceremonia, cuando hay un matrimonio, a veces se colocan en la cabeza cierta indumentaria que tiene un significado espiritual, dependiendo la ocasión. Pero también indumentaria podemos encontrar ciertas, por ejemplo, herramientas que se utilizan, ¿verdad? O podemos, como lo decía María José, vasijas, es decir, la Declaración Americana refiere a indumentaria, pero el concepto indumentaria lo tenemos que ver, como lo dije en la clase de la tarde, que también estuvimos analizando esto, en un sentido amplio. Es decir, en el caso de los derechos humanos nunca podemos hacer un análisis restrictivo. Siempre debe ser un análisis extensivo en el marco de toda aquella progresividad de los derechos humanos. A ver, María Alejandra Sáenz levantó la mano. Gracias, María José. Buenas noches, licenciada. Buenas tardes, buenas noches, María Alejandra. Dígame. Fíjese que me genera un poquito de duda. Ahorita usted mencionó que la discriminación es excluir, es peyorizar, digámoslo así, desvalorizar todo lo que tenga que ver en relación a los pueblos mayas, ¿verdad? Yo trabajo en INGUAT, estoy en el área de trajes regionales. Ajá. Y nosotros, pues, a lo que nos dedicamos prácticamente es a promover que se den a conocer los textiles, ¿verdad? Que se den a conocer cómo se utilizan, la forma correcta en la que se colocan, lo que significan, porque todo tiene un significado, es muy bonito. Y a pesar de esa condición, ¿verdad? Que el INGUAT promueve que tanto a turistas como en cumbres o en eventos internacionales se den a conocer la indumentaria y todo el traje por completo, los ceremoniales y todo. Han habido varias demandas que han interpuesto al INGUAT por tanto desde la forma en la que se usa el traje como de quién lo usa. Y porque no, o sea, por ejemplo, yo no vengo de ascendencia maya, pero aún así estoy, por ejemplo, yo utilizo uno de esos trajes, por ejemplo, cuando me contratan y todo. Entonces, también han habido demandas de, por ejemplo, como ellas piensan que o sea, los grupos han determinado que queremos lucrar con lo que se promueve y realmente el INGUAT no recibe ningún, digamos, incentivo económico después de alguna presentación que tengamos, ¿verdad? Entonces, no sé cómo han procedido esas demandas, si en realidad lo que más hemos hecho es promover, ¿verdad? Que se dé a conocer y que se dé el valor y la importancia del traje, ¿verdad?
Bueno, a ver, María Alejandra, primero que nada aclaremos lo que es discriminación, porque la discriminación es un delito y es cuando usted hace una distinción, una restricción, una preferencia y una exclusión por los motivos que ya hemos estado hablando, 202 bis, el principio general de no discriminación. Entonces, muchas veces yo no discrimino, pero muchas veces yo puedo menospreciar. Ahora bien, con lo que usted decía, hay que ver cómo el INGUAT promueve el traje, porque mire, si el INGUAT lo que hace es, por ejemplo, con lo que usted me decía, promover que nuestro país es multiétnico, los diversos textiles que usted me decía, cómo es que las mujeres lo elaboran, pues aquí estamos promoviendo de una buena forma. Pero si, por ejemplo, viene una persona en el INGUAT, por ejemplo, el ballet folclórico, yo lo he visto, no le encuentro ningún tipo de que ofenda, porque es un ballet donde estamos promoviendo que nuestro país pues es multiétnico, tal y como lo establece la Constitución Política. Pero ¿cuál es el problema? Hay que ver si, por ejemplo, no se confunde lo que se dice comúnmente promover, pero confundido con, se me fue la palabra ahorita, pero bueno, lo que se hace para el concurso de Miss Guatemala, que va a participar en nuestro país, que aquí todas las mujeres, fíjense bien, todas las mujeres van y lo primero que sacan las candidatas es el traje regional de su país. Entonces, aquí está claro. ¿Un certamen de belleza, licenciado? Un certamen de belleza, pero fíjense, jóvenes, que desde el certamen de belleza es discriminatorio, porque se está haciendo distinción a mujeres. Por ejemplo, una mujer que no tenga las medidas adecuadas no va a un certamen de estos. Y entonces, ¿aquí qué pasa? Llegan las candidatas y lo primero que sacan es el traje. La de Guatemala lo ha sacado, pero aquí se estará promoviendo en una forma adecuada el uso del traje. ¿O qué estamos haciendo aquí? Se está promoviendo la belleza de la que va como candidata de Guatemala. Entonces, hay que ver el enfoque, pero cuando la Miss Guatemala va a este certamen, no está discriminando, porque ella no está limitándole un derecho a ninguna persona en particular. Ella está yendo al certamen. Sí, ahora bien, ¿dónde sí habría discriminación? Para que vayamos aclarando lo que es discriminar con lo que es una violación a un derecho protegido. Si, por ejemplo, el concurso de Miss Guatemala aquí no permitiera que la representante fuera una mujer indígena, ahí habría discriminación. Y les aseguro que no permiten que una mujer indígena sea candidata, porque ya viene el prejuicio, ya, ¿me entienden? Entonces hay que saber entender lo que es discriminar y lo que es únicamente irrespetar, menospreciar un derecho protegido. Entonces, les ponía este ejemplo de, por ejemplo, en las escuelas, con esto de los mercados, los días de mercado, aquí no se está discriminando, porque aquí los niños llegan y ¿acaso están limitándoles el derecho a alguna persona? No. Los niños, pero ¿qué está pasando aquí? Se está relacionando que todas las personas que portan un traje venden en el mercado. Entonces, esto lo estamos haciendo para que podamos ver la diferencia entre lo que es discriminación, y cuando yo digo que el traje es motivo para discriminar, lo es, pero estamos analizando la promoción, y cuando me mencionaban esto del INGUAT, hay que ver también cuál es el enfoque, cómo es que lo están manejando, qué están trasladando hacia el público, pero ahí no está discriminando el INGUAT. Ahí no está discriminando, porque la discriminación es vedar un derecho protegido, es vulnerar la dignidad que opera en los 4 verbos rectores. Pero si el INGUAT en determinado momento, fíjense bien, saca una persona en un desfile y la saca con calzoneta, con un diseño de una determinada región, está claro que los pueblos pues, se van a molestar, porque van a considerar que hay un irrespeto a lo que es el uso del traje, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Laura pidió la palabra, pero voy a continuar, si no nos va a dar tiempo de hacer un ejercicio
ejercicio que vamos a hacer en clase. Vamos a leer en este momento el artículo número 8 de la Declaración Americana sobre Derecho de los Pueblos Indígenas. ¿Quién lo quiere leer? Artículo 8. ¿Quién lo quiere leer? ¿Es el derecho a pertenecer a pueblos indígenas, licenciada? Correcto, ya lo habíamos leído, pero lo vamos a volver a leer hoy porque, como les dije en la clase pasada, no es que estemos repitiendo lo mismo, sino que cada artículo puede hacer que lleve tutelado otro derecho protegido. Entonces, por eso es que lo vamos a leer ahorita. Artículo 8, Declaración Americana. Dice, las personas y comunidades indígenas tienen el derecho de pertenecer a uno o varios pueblos indígenas de acuerdo con la identidad, tradiciones, costumbres y sistema de pertenencia de cada pueblo. Del ejercicio de ese derecho no puede resultar discriminación de ningún tipo. Bueno, ¿por qué leímos este artículo? Porque el uso del traje también es parte de nuestra identidad. Y aquí vemos que está ese derecho a la autoidentificación que hablábamos anteriormente. Una persona puede un día portar un traje, otro día otro, pero es de acuerdo a cómo se esté autoidentificando, ¿verdad? De acuerdo con la identidad, dice, tradiciones, costumbres y sistemas de pertenencia. ¿Cómo es que cada persona se siente perteneciente a un pueblo en particular? Y de este ejercicio, pues no puede resultar discriminación de ningún tipo, que era lo que decíamos anteriormente. Si, por ejemplo, en este concurso, los organizadores de Miss Guatemala, llega una persona indígena y quiere participar, pero le vedan la participación porque es indígena, entonces ahí sí hay una discriminación, pero en ese asunto de que llega a Miss Guatemala y luce su traje en el concurso, aquí no hay discriminación, jóvenes, aquí habría una promoción de nuestro traje, pero el problema es el enfoque que se le está dando en un concurso de belleza. Aquí no se va a valorar el traje, sino que se va a valorar la candidata. Entonces, es lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? En el caso de ese respeto, de esa promoción. ¿Cómo lo vamos a promover? Y muchas veces puede hacer que haya un irrespeto. Vamos a leer en este momento el artículo 13, que ya lo habíamos leído, pero vamos a leer únicamente el artículo 13, numeral 3. ¿Quién lo quiere leer? Y aquí está un poco relacionado a lo que decía María José, ¿verdad? Cuando ella les compartió esas líneas. Entonces leamos el artículo 13, numeral 3. ¿De la misma ley? De la Declaración Americana, sí. Compañera. Gracias. Los pueblos indígenas tienen derecho a que se reconozcan y respeten todas sus formas de vida, cosmovisiones, espiritualidad, usos y costumbres, normas y tradiciones, formas de organización social, económica y política, formas de transmisión del conocimiento, instituciones, prácticas, creencias, valores, indumentaria y lenguas, reconociendo su interrelación tal como se establece en esta declaración. Bueno, aquí no vemos la palabra traje, jóvenes, no lo encontramos, pero volvemos a repetir que el traje es parte de esa identidad cultural. Aquí está relacionado a indumentaria, pero tenemos que verlo en el sentido amplio, como yo les decía, no una interpretación restrictiva. Indumentaria, me voy a imaginar entonces que la declaración está citando que es lo mismo que traje, ¿no? La indumentaria tenemos que verla en un sentido amplio. Todo lo que comprende. Yo ya les decía, las mujeres muchas veces portan en la cabeza, dependiendo qué ceremonia sea, se colocan algún tipo de indumentaria específica, van con una vasija, por ejemplo, en el brazo. Entonces, todo esto es a lo que refiere la Declaración Americana. Y ahorita relacionémoslo con la Constitución Política de la República de Guatemala, que ya leímos este artículo, pero vamos a volverlo a reafirmar hoy, que es el 66. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién quiere leer el 66? Te doy la palabra a Denis Ariel. 66.
¿Quién lo quiere leer? Yo, licenciada. Muy bien. Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso de traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. Bueno, aquí vemos consagrado el uso del traje. Volvemos a hacer esa retroalimentación de que aun cuando la Constitución política no dijera traje, recordemos, jóvenes, que es parte de esa multiculturalidad. Alguien una vez decía en una reunión, no, es que la Constitución política no tiene regulada la multiculturalidad, no tiene contemplada la interculturalidad. Media vez el 66 establece grupos étnicos, está consagrando la multiculturalidad, y recordemos que también tenemos que usar como base el artículo 44, ese que nunca se les olvide. Este va a ser siempre parte de sus análisis futuros, en el sentido de que aunque no los mencione expresamente la Constitución, media vez son derechos humanos, se encuentran consagrados. Dígame, Denis, Ariel. Licenciada, buenas noches. Solo con dos Bueno. intervenciones. Dígame. En el caso no sé si es ceremonia o también como desfile, que es la Rabina Jau. A la hora de que alguien quiera participar, hay una distinción porque solo se da entre los pueblos indígenas. Y la segunda intervención es que se da algún tipo de discriminación a la hora del 12 de diciembre, el Día de la Virgen, ya que visten a muchos niños con traje típico para el Día de la Virgen. Nada más. Gracias. Muy bien, Denis. A ver, con lo del Rabin Ajau, recordemos que esta es parte de las ceremonias que realizan en los pueblos originarios. A ver, jóvenes, no, aquí no hay distinción, Denis, no hay discriminación, y usted me lo pregunta por lo del Miss Universo que yo le decía. Resulta que en el caso de Rabin Ajau, ese Rabin Ajau tiene un significado espiritual. Entonces, esta ceremonia se hace invocando precisamente lo que yo leí anteriormente, esa relación con el universo. Entonces, aquí no hay discriminación. Aquí no se le está vedando el derecho a ninguna otra persona, porque quienes realizan esta ceremonias son únicamente personas pertenecientes a un pueblo determinado. Es decir, esta ceremonia no es como el Miss Universo, que es en donde cualquier mujer del país, por eso yo decía, es discriminatoria, porque aquí cualquier mujer debería participar. Sin embargo, si usted ve personas de un mayor peso, no participan. ¿Por qué? Porque a las mujeres se les cosifica, mujeres bonitas, mujeres con un cuerpazo, cuestiones así. Entonces, en el caso de Rabin Ajau no hay discriminación. De hecho, déjeme contarle de que en nuestro país hay una institución que incluso ya lo leímos en el acuerdo sobre identidad, yo creo que lo mencioné, que es la Defensoría de la Mujer Indígena, que es una institución que lo que hace es brindar asistencia jurídica gratuita a mujeres indígenas. Y no atienden mujeres de otra etnia, solo indígenas de los pueblos. ¿Por qué? Porque en el tema y problema de violencia se maneja mucho la espiritualidad, se maneja mucho, por ejemplo, la medicina tradicional, cuestiones así que las culturas propician ese acercamiento. Entonces, esta defensoría, cualquiera dijera, es que discrimina a las mujeres que no son pertenecientes a una etnia maya, pero no, hay instituciones, por eso yo les digo, hay veces que entendemos, hay discriminación, a mí me están discriminando porque no me están tomando en cuenta, pero la discriminación conlleva únicamente 4 verbos rectores, si se operan, también conlleva vulneración a derechos protegidos y más que todo, vulneración a la dignidad
de la persona humana. Y en el caso de Miss Universo, cuando yo ponía el ejemplo, aquí no hay discriminación porque llegue la señorita tal y desfila con el traje. Aquí hay que analizar cuál es el enfoque que este concurso le da a que las mujeres lleguen a representar el traje del país. Pero lo que yo decía, ¿cuál es el enfoque de Miss Universo? No es promover el traje, aquí es promover a la candidata, la belleza para que se lleve la corona. Ahora con lo que usted me decía del 12 de diciembre, aquí no hay discriminación, aquí lo que hay es muchas veces irrespeto, depende de cómo yo lo mire. Eso yo lo expliqué en la clase pasada. Aquí tampoco se está irrespetando el uso del traje, porque en ningún momento se está usando esta actividad para decir menosprecio el traje. No, se va a menospreciar si, por ejemplo, se piensa que el 12 de diciembre lo que se hace es disfrazar a los niños. ¿Me explico? Entonces, ¿qué derechos protegidos encontramos aquí? Mi derecho de religión. Yo puedo profesar mi religión como yo quiera profesarla, puedo ejercer mi espiritualidad, mi fe. Entonces, ¿qué es vestir a los niños el 12 de diciembre? Es la fe que una persona puede tener en la Virgen de Guadalupe, donde le ofrece vestir a su niño para que le haga un milagro, para que proteja a este niño durante los 7 años. Entonces se viste, pero es religión, con fe. Ahora, si ese día yo pienso, y es una tradición mexicana, porque esa es una tradición no guatemalteca, sino es mexicana. Pero si, por ejemplo, yo digo, es que voy a disfrazar a mi hijo el 12, o, por ejemplo, en el Halloween, es que yo lo voy a disfrazar de indito. No, el traje no es un disfraz. Sí, Alan, Denis, ahí estaríamos con su pregunta. Muy bien, jóvenes, vamos a hacer un ejercicio ahorita en el marco de lo que hemos analizado. De hecho, son 2 ejercicios los que vamos a hacer. El primer ejercicio va a consistir en un análisis personal, pero voy a mencionar ahorita 2 personas. Vamos a ver a Jorge Mario Castillo y a María de los Ángeles Pocó, que tengo en pantalla. ¿Está en sala Jorge Mario Castillo? Sí, licenciada. Muy bien, Jorge Mario. ¿Y María de los Ángeles? Sí. Vale. A ver, Jorge Mario, usted va a hacer el equipo A y María de los Ángeles Porós Calderón va a conformar el equipo B. Ambos tienen que integrar un equipo con 3 personas más. Sea que ustedes las escojan o sea que las personas voluntariamente se unan a estar en su equipo. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a compartir una imagen. Necesito que todos jóvenes analicen esta imagen. Cuando ya la hayan analizado, yo le voy a dar las instrucciones a Jorge Mario Castillo y a María de los Ángeles Porós para que hagan el ejercicio que vamos a hacer en forma conjunta. Pero sí necesito que cada equipo tenga 3 integrantes. Entonces, voy a pedir al grupo enlace, está Salomé Salazar en aula. Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches, Salomé. ¿Podría usted ser tan fina de compartir la imagen que enviamos ahorita como grupo enlace a sus compañeros? Ahorita lo hago, licenciada. Muy bien. Entonces, ahorita les va a llegar, jóvenes, una imagen y tienen que trabajar en el marco de estas 3 preguntas. Si quieren, apuntan las preguntas. ¿Qué impresión me causa la imagen? ¿Qué impresión me causa la imagen? Segunda pregunta. ¿Cómo lo relaciono con lo aprendido en clase? ¿Cómo lo relaciono con lo aprendido en clase? Tercera pregunta. ¿Qué pienso de esta imagen con relación al uso del traje?
Entonces, repito la primera pregunta, ¿qué impresión me causa la imagen? Segunda pregunta, ¿cómo lo relaciono con lo aprendido en clase? Y tercera pregunta, ¿qué pienso con relación al uso del traje? ¿Ya les llegó la imagen, jóvenes? ¿Ya la recibieron? Sí, licenciada. Va. Entonces, hagan ahorita, vamos a dejar un tiempo para que cada uno de ustedes se haga el análisis conforme las preguntas y luego yo le doy a los equipos las indicaciones de lo que tienen que hacer. Denis, Ariel, tiene que integrar equipo. Para eso me levantó la mano. No me vaya a responder ahorita el ejercicio porque vamos a dar instrucciones a los equipos. ¿Ya están conformados los equipos, jóvenes? Bueno, los equipos ya están integrados. Vamos a empezar con el ejercicio. Yo creo que ya se me salieron. Si no, nombramos otras personas. Licenciada, una pregunta. Dígame. ¿Puedo mencionar a las personas al azar también o puedo escoger las personas que yo quiera? Escójalas. La cuestión es que ya están integrados en menos de un minuto. Iba a mencionar a Alexander. ¿Está en sala Alexander? A ver, la compañera ya tiene integrado su equipo. No me responden. María de Los Ángeles. A ver, jóvenes, en forma voluntaria, ¿quién quiere integrar los equipos?
Yo con mucho gusto, licenciada, me apunto. A ver, Jorge Alexander, vaya con el equipo de... Yo con mucho gusto también. Muy bien, entonces Que me manden un mensaje en WhatsApp. Intégrense ahí y les voy a dar un minuto para que se integren. Si querés con vos, Jorge. Va, mandame un mensajito. Pero no sé con quién va. Al WhatsApp. Jorge Mario. Mi grupo sería Denis y Jorge Alexander. Jorge Alexander y yo. A ver, Jorge Mario, ¿cómo va? ¿Ya estamos, Jorge Mario? Sí, está conmigo Denis, Ariel y Jorge Alexander. Bueno. Le falta uno, pero dejémoslo así. A ver, ¿cómo va la compañera con los equipos, con su equipo? A ver, Salomé. ¿Yo me puedo integrar a uno, licenciada? Bueno, preguntémosle cómo va. Se me perdió la compañera. Me faltaría solamente uno, Lic, porque ya me escribí otro, pero que me... Entonces, que se integre Salomé Salazar con usted. Bueno, estamos jóvenes. Bueno. Usted es equipo A, ¿verdad, María de los Ángeles? Es el B, licenciada. Ok, el B. Entonces, en el caso de Jorge Mario, usted es el equipo A. Vamos a hacer un ejercicio ahorita de a favor y en contra, ¿sí? El equipo A es el equipo a favor y el equipo B en contra. ¿Qué es lo que tienen que hacer? El equipo A, que es a favor, va a estar defendiendo a la licorera. Y el equipo B, que es en contra, va a estar defendiendo a los pueblos indígenas. Enmarcando las preguntas que se hicieron en el ejercicio. Entonces, quiero argumentos y el equipo B va a tratar de votar los argumentos del equipo A y el equipo A va a tener que defender sus argumentos y va a tener que sostener su postura. Empezamos con el equipo A. Licenciada, nosotros somos A, ¿verdad? Jorge Mario. Sí, así es. Empecemos. Va dando la palabra a usted, Jorge Mario, y en el caso de María de los Ángeles, usted va dando la palabra a su equipo. Entonces, como repito, favor y en contra. Los que están a favor de la licorera, pues van a tener que argumentar lo de la imagen que yo les envié, ¿verdad? En el marco orientándose por estas preguntas. Y el otro equipo va a defender a pueblos indígenas, orientándose siempre con las preguntas que yo les envié. Aquí la idea, jóvenes, es que ustedes aprendan a adquirir herramientas de argumentos, ya sea de defensa o que estén a favor, que muchas veces les va a tocar estar en diversas posturas, ¿verdad? Entonces puede ser que un día ustedes vayan a defender a la víctima o al acusado, y si defienden al acusado, aún ustedes sepan que es culpable, tienen que usar esos elementos para poderlo defender. Entonces, vamos en este momento iniciando el ejercicio. Y las personas que no están en los equipos pueden, si quieren, cuando se terminen los argumentos, hacer argumentos en favor de alguno de los equipos. Empecemos, Jorge Mario.
¿Tengo que dar mi postura y después dar la palabra o solo cederle la palabra a mi compañero? Usted da la postura y escuchamos a sus compañeros. Y luego, de acuerdo a lo que ustedes dan en los argumentos, el B va a formar su argumento y ya luego ustedes tienen el argumento del otro equipo y entran en contra. Esa es la idea. Sí, yo me argumentaría en el artículo 66, porque en base a la publicidad estamos llegando a abarcar a toda la población. Y aquí estamos dando, como lo dice el 66, promoviendo la forma de vida, costumbres y tradiciones. Que como lo dice la misma publicidad, es una tradición para el pueblo, la bebida, y no se discrimina a nadie. Le cedo la palabra a Jorge Alexander. Así es, licenciada, y para todos los que están escuchando, compartan la opinión con mi compañero Jorge, ya que en el artículo 66 de la Constitución de la República de Guatemala promueve pues esto, ¿verdad? Los grupos multiétnicos, y pienso que es una representación del lugar donde se hace dicha bebida para que lo conozca todo el mundo. La palabra a mi compañero que me... Sí. Buenas noches, compañeros. En postura la Licorera Nacional. Esta imagen representa una estrategia de marketing para la Licorera Nacional, en el cual es representada con una imagen que es de licor o aguardiente en este caso, en el cual pues no tiene ninguna discriminación a los pueblos indígenas, ya que se elabora en Quetzaltenango y por el motivo el cual no irrespeta a los pueblos indígenas, ya que es totalmente un tema de comercialización de licor nacional. Gracias. ¿Ya no hay más integrantes del A? ¿No? Bueno, equipo B, escuchó ya los argumentos de su equipo A. ¿Cómo ustedes argumentan en contra? Ustedes están a favor de los pueblos, de acuerdo a lo que os dijeron. Y luego el A, hacemos otra segunda ronda. De acuerdo a lo que ahorita manifieste el equipo B, ustedes entran en defensa de su postura. A ver, equipo B. Equipo B. Ahorita voy. A ver, María de Los Ángeles, su equipo. Sería que defendamos a los pueblos indígenas, ¿verdad? Sí, usted escuchó lo que dijeron ahorita sus compañeros. Ellos dicen que no hay respeto con esa imagen a los pueblos, que es una imagen de telemarketing, que lo que se está promoviendo es el licor en una región. ¿Qué dicen ustedes? Ustedes están defendiendo la postura de los pueblos ahorita. Como lo estábamos viendo, ¿verdad? En el día de hoy en la clase, según el numeral 3 romano, inciso E, pues, que dice el numeral 1, que debe ser respetado y garantizado el derecho constitucional del uso del traje indígena en todos los ámbitos de vida nacional. Entonces, entran en ambos, no es discriminación, porque como bien dijeron los compañeros, está promoviendo. Lo único que tal vez sí se descontextualiza un poco por la forma de la bebida alcohólica, porque indirectamente ya se malinterpreta que todas las personas que usan ese traje típico o que usan un traje típico pueden, pues, ser personas que beben. A ver, María de Los Ángeles, ya le dio argumento al equipo A. O sea, en una parte ahorita ya se puso a favor del equipo. O sea, les dio argumentos ahorita de decir que no hay discriminación. ¿Cómo defienden la postura? O sea, no debe darle nunca herramientas a la parte contraria. Ay, sí, perdón, pero es que estoy bien perdida. O sea, por eso estamos haciendo estos ejercicios, jóvenes, porque a partir del otro viernes vamos a entrar con casos concretos. Y esto no es para ver quién lo hace mejor o peor, no. Esto es para que ustedes adquieran habilidad y estrategias. Por eso estamos haciendo estos ejercicios aquí de análisis, porque a mí lo que me interesa es análisis, y que ya utilicen la normativa que están aprendiendo. Eso es lo que interesa en el curso. Simerna Dulce, usted no pertenece ahorita a ningún equipo, vamos a esperar que los equipos terminen su debate.
A ver, María de los Ángeles. También, Blanca, vamos a dar ahorita tiempo a la siguiente ronda. Es decir, ahorita está... A ver, démosle participación a otra persona, María de los Ángeles, de su equipo, para sí, que ya Catherine. pasemos a la siguiente ronda. A ver, ¿quién sigue? Catherine Koch, le doy la participación. A ver, Catherine. Licenciada, yo me baso en el artículo 44 de la Constitución de la República de Guatemala, ya que ahí lo que ellos están poniendo es un interés particular sobre un interés social y que puede violar a la identidad cultural de los pueblos indígenas. Bueno, ¿quién más? María de los Ángeles. Le cedo la palabra a Janet Cabrera. Janet Cabrera. Sí, buenas noches, licenciada. Yo también a favor de, y en este caso, pues defendiendo a los pueblos indígenas, me baso en el artículo 8 de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, principalmente en el numeral 3, el cual dice: los pueblos indígenas tienen derecho a que se reconozcan y respeten todas sus formas de vida, cosmovisiones, espiritualidad, uso y costumbres, normas y tradiciones, formas de organización social, económica y política, formas de transmisión del conocimiento, instituciones, prácticas, creencias, valores, indumentaria y lenguas, reconociendo su interrelación tal como se establece en esta declaración. Viendo la imagen, yo observo acá cómo la imagen y las palabras que se utilizan, creo que es una ofensa, ¿verdad?, hacia quienes usan un traje específicamente para los de, acá esta referencia especialmente en el traje de Quetzaltenango. Siguiente. Bien, María. Le cedo la palabra a Salomé. A ver, Salomé. Yo tengo el numeral, el acuerdo sobre identidad, en el numeral 3, literal E, que dice que debe de ser respetado y garantizado el uso de traje. Y creo que en este caso no se está dando el valor, como hace un momento usted explicaba, que no precisamente podría ser discriminación, pero sí una falta de respeto a sus tradiciones, a sus costumbres, y por el uso que se le está dando, no como de promover su cultura, sino como buscando un beneficio propio. Muy bien, vamos con el equipo A. Argumentos en contra. Licenciada, las compañeras ahorita. Ustedes están de parte de la licorera, a ver. Con las compañeras, como ellas, si nosotros no mencionamos y hacemos específico que es de la región de Quetzaltenango, ¿cómo identifican ellas el traje típico sin antes conocerlo? En segundo lugar, quisiera proponer el artículo 63 de la Constitución Política de la República, derecho a la expresión creadora, en el cual esto es una ilustración con fines comerciales, en la cual no violenta una región específica, por lo tanto no veo que haya una violación ni respetar ni vulnerar a los pueblos indígenas. Gracias. Así es, licenciada, defendiendo a la empresa licorera para que se cumpla lo que dice el artículo 202 del Código Penal bis, no hay distinción ni exclusión de parte de la licorera. Muchas gracias. Licenciado, yo quisiera agregar en el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, en el numeral 2, dice lucha contra la discriminación. En el numeral 1 dice: para superar la discriminación histórica hacia los pueblos indígenas se requiere el concurso de todos los ciudadanos en la transformación de mentalidades, actitudes y comportamientos. Dicha transformación comienza por un reconocimiento claro por todos los guatemaltecos de la realidad de la discriminación racial. Yo quisiera agregar de que aquí lo que se está haciendo es dando a conocer, como lo dije al inicio, la cultura por medio de la publicidad, abarcar a toda la población, y lo que se requiere aquí, como me estoy basando en este argumento, es de que se tienen que cambiar mentalidades para ir integrando
en esta base la cultura de nuestra nación, o sea, de Guatemala, como lo dijo mi compañero anteriormente, o sea, de dónde nació el producto, o sea, para reconocer la cultura guatemalteca. Quisiera volver en contexto a las compañeras que, como defensa a la licorera, que probaran nuestras diferentes versiones y que no se enfoquen directamente a la imagen publicitaria. Gracias. Muy bien, terminamos ahí con los participantes del equipo A, que vuelve a decirle al equipo B, y ahí terminaríamos las rondas para darle participación a las compañeras que pidieron la palabra y hacer el cierre de este ejercicio para pasar al siguiente. A ver, equipo B. Sí, licenciada, me apoyaría en el artículo 31 de la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que dice, los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales, tradiciones y las manifestaciones de sus ciencias. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales. Entonces yo puedo entender de que ellos pueden controlar la manera en que se está dando a conocer su cultura. Entonces, sí caeríamos un poco en la discriminación de los pueblos porque se está como que haciendo uso de su imagen o del traje de manera lucrativa. Siguiente participación. Catherine Cook. Catherine. Sí, licenciada, como dijo el compañero, que ellos utilizaban esto como para reconocer para dar a entender que era de Quetzaltenango. Entonces, ¿por qué no colocar otra distinción de ese departamento y no necesariamente una mujer maya, que puede afectar la identidad del pueblo en sí? Porque no todos están a favor de utilizar la imagen de una mujer indígena a favor de una licorera. Siguiente participación, para que ya demos participación a las personas que están pidiendo la palabra. Licenciada, respondiendo a lo que el compañero decía, con que no se especifica sobre Quetzaltenango, déjeme comentarle, compañero, que de acuerdo al inciso B del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, nos dice que el gobierno reafirma el pleno derecho al registro de nombres, apellidos y toponimias indígenas. Y entre las toponimias, quetzalteco, quetzalteca, forma parte de. Y volviendo a la imagen, pues acá se hace la mención clara de quetzalteca. Terminamos con el equipo B. Falta una persona. Licenciada, solo para terminar, en el acuerdo sobre identidad, en el numeral 2, dice, para superar la discriminación histórica hacia los pueblos indígenas se requiere el concurso de todos los ciudadanos en la transformación de mentalidades, actitudes y comportamientos. Entonces, desde el momento en que se utiliza la palabra indita, ya se está haciendo una discriminación hacia el pueblo en sí. Le cedo la palabra a Salomé. Yo apoyo a mi compañera con el artículo 202 bis que habla sobre la discriminación y dice que se entenderá como discriminación toda distinción, exclusión y restricción. Y yo diría que aquí hay distinción, puesto que, como la compañera refirió, se especifica que es una india. Quizá no lo dice claramente india, pero sí dice indita. Entonces ahí se está discriminando y se están vulnerando su dignidad. Muy bien. Vamos a dar participación ahorita a quienes pidieron la palabra en el orden y luego hago yo el cierre del ejercicio y pasamos al siguiente ejercicio para terminar puntualmente nuestra clase a la hora que es. Vamos a ver, primero Mirna Dulce tiene 1 minuto
Blanca tiene otro minuto y luego vamos a escuchar a que haya pedido la palabra el compañero Catalán. Entonces, a ver, Mirna Dulce y luego Blanca. Está bien, licenciada. Primero dígame a favor de quién va, de la licorera. Pues mencionar que la imagen hace en contra del... Ajá. Sí. Está en contra, muy bien. Perdón. Ajá, dígame su argumento. Bueno, contra. Primero, al ver la imagen, pues cataloga directamente a mujer. Casi no se le escucha, Mirna Dulce. Se le cortó el audio. Vamos para adelantar, vamos a escuchar a Blanca y luego a Jorge Catalán. A ver, Blanca. Exactamente, a ver, Blanca. Blanca. Buenas noches. Sí, licenciada, buenas noches, perdón. ¿A favor de quién va, licorera o pueblos? Estoy a favor de los pueblos, según el Acuerdo de Identidad de los Pueblos Indígenas, el numeral 2 de la lucha contra la discriminación, que habla sobre la discriminación histórica hacia los pueblos indígenas, en la cual dice que se requiere con un concurso de los ciudadanos en la transformación de mentalidades. En este caso, yo creo que a todos los ciudadanos no se les preguntó si ellos estaban de acuerdo o no en colocar a una mujer de traje indígena. Y en el numeral 3 del inciso B de los derechos de la mujer indígena, en donde se está haciendo una discriminación porque en sí da a entender que todas las mujeres indígenas toman licor. Entonces, ahí se está vulnerando una identidad de la mujer. Y en el artículo 44 de la Constitución, que habla sobre los derechos inherentes de la persona humana y habla sobre el interés social, donde prevalece sobre el interés particular. O sea que aquí, más que todo, la licorera está únicamente viendo su interés como económico de parte de ellos y no está viendo el interés de la persona indígena. Solamente, licenciada. Bueno, nos vamos con Jorge Catalán, última intervención, y hago el cierre de este ejercicio para que pasemos al siguiente. A ver, Jorge. Yo estoy a favor de la licorera porque en ningún momento la licorera ha puesto la palabra indita explícitamente en ninguna de sus publicidades, ¿verdad? Y como lo busqué en Google, la definición de indita, y dice que es conocido popularmente indita, símbolo de la cultura popular urbana guatemalteca. El término indita se la ha ido agregando la misma población que ha consumido esta bebida y no viene directamente desde la empresa licorera, únicamente. Muy bien. Vamos a hacer el cierre, jóvenes, de este ejercicio en el sentido de que, Karen, le doy la palabra cuando finalicemos el segundo ejercicio. A ver, jóvenes, este ejercicio llevaba el objetivo primero de que participen más personas de las que usualmente participan. Pierdan el miedo a participar, porque esto les va a servir en un futuro en su examen técnico profesional, perder el miedo a hablar, a expresarse, pero también porque ustedes se van a graduar de abogados, de abogadas, entonces ahí tienen que perder el miedo a participar. Y también para que ustedes aprendan a utilizar herramientas, ya sea de defensa o acusación, dependiendo del papel donde estén ustedes ejerciendo su función de abogado. Ahora bien, el anuncio, fíjense bien, cada uno de ustedes utilizó argumentos en pro y defensa de en dónde estaban ustedes ubicados, si licorera o los pueblos. Bueno, primero que nada, la imagen es de una mujer con un traje. ¿Y por qué les envié esta imagen? Porque estábamos viendo el uso de traje, pero también para que leyeran el mensaje que está en este anuncio. Aquí no hay discriminación, jóvenes, porque la discriminación, vuelvo a repetir, va el objeto, tienen que analizar ustedes. ¿Estamos violentando dignidad? ¿Se está vulnerando algún derecho protegido? ¿Se ejecutan los 4 verbos rectores? O sea, aquí
esta es una imagen, o sea, no es como que esta persona hubiera llegado a buscar trabajo y que por pertenecer a una región de Quetzaltenango no le dieron el trabajo y le dijeron no, no se le da el trabajo, o sea, si es una distinción, una exclusión, una restricción o una preferencia. O sea, no hay que confundir lo que es discriminación, vuelvo a decirlo, con irrespetar, ¿sí? Y también tenemos que tener claro si ese promover lleva implícito un irrespeto. Entonces, ¿qué dice este mensaje? Fíjense bien, dice, un especial saludo a esa mujer. ¿A quiénes? A todas las mujeres. Que nos ha hecho, dice, perder la cordura. Es decir, ¿a quiénes les echan la culpa a los hombres de perder la cordura? A las mujeres. Olvidar las penas, llorar amargamente. Es decir, nos están diciendo que las mujeres somos las que inducimos a los hombres al vicio del alcohol. Bueno. Y que nos ha brindado, dice, momentos de felicidad y éxtasis. Fíjense bien. Me quedo ahí. Esto salió, jóvenes, circulado, y creo que alguno de ustedes lo vio o lo circuló el 8 de marzo. Día en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, en donde hay una reafirmación a prejuicios sociales en que las mujeres inducimos a los hombres a ser violentos, como lo dice la Biblia, va de que por nuestra culpa Adán se comió la manzana, el fruto prohibido, que por nosotras las mujeres pecó Adán. O sea, hago este contexto porque eso es lo que el anuncio dice. Ahora bien, más abajo dice que ahora tiene un nuevo sabor, indita, quetzalteca. Y el símbolo de la imagen es una mujer perteneciente a una etnia. Ahora bien, aquí no hay discriminación porque ¿a quién se le está vulnerando aquí el derecho? Pues a nadie, solo hay un irrespeto a nosotras las mujeres, pero en el caso del traje no podemos decir, jóvenes, que es una promoción en el sentido adecuada porque, como una persona lo dijo muy acertadamente, hace referencia a la palabra indita. ¿Qué significa indita? En el sentido de los prejuicios sociales, indita o indio es una persona sin conocimiento. Ahora bien, si por ejemplo alguien de ustedes le dice a otra persona, es que sos indita, no entendés andar en la calle, pues aquí no la están discriminando. Y si a la persona no le ofendió, por eso tienen que analizar los lenguajes, los actos del lenguaje, locutivo, ilocutivo y perlocutivo. Puede ser que esa persona lo vio normal, no causó en ella ninguna impresión, sintió que no lo ofendieron. Sí, que no es lo correcto, porque debemos de ir cambiando ya nuestra forma de hablar en el marco de ese cambio de mentalidades. Bueno, y entonces, ¿qué pasa aquí? Si ustedes le dicen esto a una persona de un pueblo, esta persona va a entender que la están, como se lo dijeron a Rigobenda Menchú, restringiendo a esta parte de menosprecio a sus derechos humanos. Entonces, siempre tenemos que tener clara esta parte. Ahora bien, promoción del uso de traje. Si fuera en un anuncio de café, estaríamos hablando, están promoviendo el lugar del café propio de una región. Pero vamos aquí, ¿qué está promoviendo aquí? Un licor. Y el problema aquí tal vez no es que el licor sea bueno, sea malo, que los sabores que, ¿me entienden? Aquí el problema es esa palabra indita, que es un preolativo despectivo hacia los pueblos y ese menosprecio a la mujer. ¿Sí? A esa mujer que ya hoy por hoy pues merece un respeto y máxime en el área rural, que los hombres por esa cultura siempre viven como acusando a las mujeres de ser las causantes de. En el tiempo que nos queda vamos a hacer un ejercicio, si no nos da tiempo de resolverlo hoy, lo resolveremos el día miércoles. Jóvenes, ya a partir del otro viernes vamos a empezar con ejercicios prácticos. Sí voy a pedir participación de las personas que no lo hacen
Si no, vamos a tener que ir nombrando personas. Entonces, Jorge, le encargo ya ir con su grupo enlace, armando 2 grupos para el próximo viernes. Y en este sentido, es un rol como el que hicimos ahorita, pero ahí van a tener no que hablarme ahí, mire, licenciada, no, aquí van a tener entre ustedes mismos una persona que va a hacer el rol de juez. Entonces, el ejercicio es que ustedes actúen como que si realmente estuvieran en un juzgado, ¿sí? Y yo pues me voy a conectar, como repito, no es que no vaya yo a dar clase ese día, al final voy a hacer otros contenidos que vamos a ir viendo, entonces lo vamos a hacer a partir del otro viernes. Entonces, necesito que leamos, jóvenes, en estos 5 minutos que nos quedan, y no nos va a dar tiempo escucharnos en el caso de la participación, pero yo les había pedido la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural. Voy a pedir que la empecemos a ver a partir de hoy. La vamos a estar mencionando también en clase. Entonces, les voy a pedir que leamos artículo 1, artículo 2, artículo 3 y artículo 4. Y la idea es que escriban las palabras que más les llaman la atención y que me indiquen si en estos artículos ustedes se encuentran reflejados algunos de los elementos o algunos de los derechos que hemos visto en clase. Entonces, vamos a que inicien la lectura para que el día de miércoles hagamos la participación. Lo vamos a dar al inicio de clase para que no entremos en una descoordinación en los ejercicios que estamos haciendo. Entonces, ya son las 20:26. Vamos a terminar ahí la clase. Entonces, les va a quedar como tarea esta lectura. ¿Hay alguna otra pregunta? Las personas que habían levantado la mano, tenemos todavía 2 minutos. Si no, jóvenes, estaríamos cerrando ahí nuestra sesión de hoy, deseándoles un feliz fin de semana. Licenciada, disculpe, una pregunta. Dígame, María José. Hay varios compañeros que ya hicieron los grupos, pero hay compañeros que quieren participar, pero usted había dicho que los grupos eran de 5, ¿verdad? Entonces, queríamos hacerle la pregunta si podían ser de 6 personas. Yo tengo entendido que usted había dicho que de último se iban a integrar lo que eran los peritos. Sí, es decir, ahorita necesito una persona de cada grupo que sea víctima, otra que sea la persona que está acusada, otra persona defensora de la víctima, otra persona abogado defensor de la parte acusada y una persona que sea juez. En el caso de ustedes como grupo enlace son los que van a tener a su cargo moderar los ejercicios, va a ir dando los tiempos de acuerdo a ciertas indicaciones que yo les voy a dar. Entonces ya después pues vamos a ir sumando un perito en cada grupo, dependiendo el caso, si es un peritaje cultural o un peritaje de género. Pero todas las personas que quieran participar lo van a poder hacer porque estos ejercicios no van a ser 1 ni 2, sino los vamos a estar retroalimentando cada día viernes. Si no hay ninguna otra pregunta, jóvenes, feliz noche, María José. Nos vamos a quedar ahí. Les deseo un feliz fin de semana. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada.